Bienvenido, bienvenida al podcast de la energía, un podcast de Álvaro Peñarrubia Ramírez. Hola, hola. Recibe la bienvenida a este capítulo 27 de El Podcast de la Energía. El Podcast de la Energía es un podcast de Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. La electrónica de potencia es una rama de la electrónica que quizá no tengamos tan presente, no es tan visible como la electrónica ligada a telecomunicaciones, la imagen, el audio, etcétera, pero que está presente en nuestras vidas y que también es protagonista de grandes desarrollos tecnológicos de los que disfrutamos. Por otro lado, también hoy vamos a hablar de cómo es emprender desde la ingeniería y desde la universidad. Para hablarnos de todo ello, tenemos hoy de nuevo a Pilar Molina Gaudó. Bienvenida, Pilar. Gracias, Álvaro. Bueno, pues Pilar Molina es profesora de electrónica de la Universidad de Zaragoza y a la vez también es fundadora y directora de la empresa spin-off de esta universidad, Epic Power, que se dedica a la electrónica industrial. Bueno, pues después de esta breve introducción, si quieres contarnos algo tanto de ti como de la empresa. Sí, pues efectivamente yo soy ingeniera de telecomunicación de la rama de electrónica y al principio de mi carrera me dediqué a hacer cuestiones de electrónica de potencia de RF, de alta frecuencia, ¿no? Uh-huh. Pero luego a lo largo de mi carrera la parte de alta frecuencia se fue cayendo y ahora me dedico a hacer electrónica de potencia y electrónica industrial, que, bueno, sí que es verdad que cada vez va siendo de más alta frecuencia, pero no nada cercano a las telecomunicaciones. A partir de ese momento, yo soy profesora e investigadora y como resultado de un proyecto en el que estábamos trabajando, pues surgió la oportunidad de montar una empresa para hacer, en ese caso concreto, un sistema de recuperación de energía aplicado a ascensores. Y nosotros dijimos, pues lo hacemos nosotros. Luego lo cuento con un poco más de detalle. Sí. Así que desde hace 10 años aproximadamente soy también, directora o gestora, mejor dicho, de la empresa Epic Power y que, ya lleva 9 años en actividad y luego también cuento un poco más qué hace la empresa. Muy bien. Pues nada, empezando por la primera parte, por la parte más técnica, ¿qué es la electrónica de potencia? Pues la electrónica de potencia es una parte de la electrónica o una parte de la disciplina de la electrónica que se dedica a gestionar y controlar la energía, a transformar la energía en distintos formatos. Energía eléctrica, obviamente, pero en distintas modalidades, básicamente. Sí, no es tanto la transmisión de información, tratamiento de señal, es No. más Conversión de energía. conversión de la energía. ¿Y qué tipo de conversión podemos tener? Bueno, pues podemos tener mayoritariamente dos tipos de conversión de energía. Normalmente, y esto creo que es interesante mencionarlo, tenemos energía que se distribuye y que se utiliza en alterna o energía que se distribuye y se utiliza o se genera en continua, ¿vale? Es lo que se conoce como AC y DC. De ahí el nombre del grupo realmente de música. Sí. Entonces, la energía en alterna o la energía que se distribuye generalmente en alterna quiere decir que hay una forma de onda variable, es decir, que no tenemos todos los mismos valores en los distintos instantes de tiempo. Y la energía en continua es que siempre tenemos el mismo valor de tensión o de corriente de esa energía independientemente del tiempo, ¿no? Pues 48 voltios de una batería son continuos, es decir, son siempre o deberían ser siempre 48 voltios. ¿De dónde viene la diferencia y por qué hay una gran prevalencia todavía a día de hoy en la alterna? Bueno, pues la verdad es que es un episodio muy interesante de la historia de la tecnología, que no sé si habéis abordado alguna vez aquí en este podcast,
La guerra de es las corrientes. que es la guerra de las Está corrientes, pendiente, está pendiente. efectivamente, está pendiente. Bueno, pues es muy interesante y a mí me gusta mucho hablar de ello y, bueno, resulta que cuando se empieza a electrificar el mundo, pues bueno, Edison inventa la bombilla, que es una cosa muy útil y resulta que empezamos a necesitar tener energía eléctrica en varios sitios. Entonces, hay dos posibilidades. Una de ellas es generar relativamente cerca de donde está el consumo y que todo sea en continua, ¿vale? Y eso es una de las ideas que intentaba perseguir Edison. Y sin embargo, por otro lado, está la posibilidad de decir, bueno, si yo genero la energía en un sitio muy remoto de donde la voy a utilizar, pues tengo un problema de distribución. Y para poder distribuir de manera eficiente esa energía, tengo que subir mucho en tensión, ¿vale? Porque si tengo tensiones muy bajas para tener bastante potencia y, por tanto, luego energía, pues si tengo tensiones bajas necesito corrientes muy grandes. Y si tengo corrientes muy grandes, resulta que los cables pierden mucho, ¿vale? Los cables tienen grandes pérdidas. Entonces, para poder hacer una distribución eficaz de larga distancia, hacía falta subir mucho en tensión. Y claro, eso en los tiempos en los cuales sucedió la Guerra de las Corrientes, que era allí por el 1880, 70, 80, esos años, pues no había muchas posibilidades. Entonces había, y se inventó por aquella época, invención en la que, bueno, Tesla intervino, aunque no es exactamente lo más importante ni de lo que hizo, y ya había cuestiones inventadas, es el transformador. El transformador es una manera muy sencilla de subir y bajar el valor de la tensión sin que sea excesivamente o técnicamente excesivamente complicado. Entonces, tú generas una energía eléctrica con unos valores de tensión y elevar ese valor de tensión resulta sencillo con un transformador, a la vez que reducir luego ese valor de tensión a unos valores prácticos para el uso doméstico o el uso industrial, pues resulta relativamente sencillo. Es cuestión de bobinar cobre, ¿vale? Es cuestión de tener cobre y unos núcleos. Entonces, Aquí todavía no aparece la electrónica, solamente en control, en seguridad y demás, pero sí, estrictamente la conversión no hay electrónica. efectivamente no hay control sobre esa transformación, sin más que, bueno, un transformador es parte de uno de los elementos de la electrónica de potencia, pero realmente no es excesivamente complicado, es más física que electrónica, ¿no? Y entonces, gracias a eso, pues, y por eso también se impuso en parte la distribución en alterna a finales del 1800. Y porque es muy fácil subir mucho la tensión a decenas de miles de voltios y luego bajarla a los valores habituales, ¿no? Y se distribuye la energía en alterna, ¿vale? Pero sí que es cierto que hay muchísimas cosas y esto está cambiando últimamente porque cada vez más el uso de la energía realmente puede ser casi todo en continua, ¿vale? Porque, por ejemplo, pues porque tenemos las fuentes de alimentación en los ordenadores, pues porque nuestros ordenadores usan continua, ¿vale? Estamos usando 19 voltios en continua, no estamos usando alterna. Por ejemplo, los LED llevan una electrónica bastante compleja y que se estropea y es la que más guerra da, que lo que hace es convertir la alterna que tenemos en casa a una continua que entiende el LED, pero un LED, y como digo un LED, digo una pantalla de LEDs o todo lo similar, pues realmente lo normal sería alimentarlo en continua, ¿vale? Viceversa, un panel solar, los paneles solares o las celdas fotoeléctricas generan tensión en continua, ¿vale? Y luego, pues bueno, otra serie de elementos, pues bueno, pueden ser variables. Un motor de alterna utiliza alterna, pero utiliza una alterna que es distinta de la alterna que viene por la red. Entonces también hay que transformar la alterna de la red a una continua y una continua a la alterna que un motor puede entender. Si es un motor de alterna, también hay motores de continua. Y, por ejemplo, los aires acondicionados hoy en día, todos esos aires acondicionados que dicen que llevan inverter, pues realmente podemos sencillamente alimentarlos en continua, por ejemplo. Ojo, aquí vamos a hacer un paréntesis que sea un poco del tema inverter, y creo que lo hemos dicho ya que una vez. Inverter no quiere decir que trabaja en frío en verano y en calefacción en invierno, que eso hay muchísima gente que lo piensa. Yo lo invierto y
Eso me lo he encontrado muchísimo, incluso en algún profesional del sector de la climatización, lo he oído. Inverter lo que acabas de decir. Es que puedo controlar la velocidad del giro, en este caso, del compresor. Entonces, dando más o menos potencia al circuito frigorífico. Pero es eso, no es cambiar de frío a calor. Correcto. Entonces, pues para utilizar un inverter, realmente tú podrías alimentar el aire acondicionado desde continua. ¿Vale? De hecho, una bombilla de las de Edison se puede alimentar exactamente igual en alterna que en continua. En ese caso no hay gran diferencia. Entonces, realmente, a nivel doméstico, prácticamente todo podría ser continua. Sin embargo, seguimos teniendo la distribución en alterna. Entonces, al final eso hace que exista un montón de transformaciones. Es decir, yo genero con paneles solares, convierto de continua a alterna, o genero de una celda de hidrógeno, genero en continua, lo tengo que convertir a alterna y luego otra vez en casa o donde sea en la industria también vuelvo a hacer un montón de transformaciones de alterna a continua. Entonces, bueno, allí digamos que de cara a futuro, y ahí es donde entra un poco lo que yo sé hacer y lo que nuestra empresa hace, pues nosotros hacemos eso, conversión, transformadores de continua. Lo que no pudo hacerse en 1800, a finales de 1800, pues es lo que intentamos hacer ahora con electrónica de potencia. Vale, y en esta electrónica de potencia, ¿cuáles son los componentes? ¿Con qué módulos vamos formando esos conversores de continua o los rectificadores, que es lo que has dicho, los que pasan de alterna a continua para toda la electrónica que tenemos doméstica, o los inversores, que son los que nombrabas para una planta fotovoltaica pasar de continua o alterna? ¿Con qué piececitas, con qué componentes hacemos la electrónica de potencia? Sí, básicamente la electrónica de potencia, digamos que tiene componentes pasivos, que son condensadores, resistencias y bobinas, pero sobre todo condensadores e inductancias. Y dentro de las inductancias también transformadores, ¿no? Lo que he comentado. Los transformadores lo que hacen es convertir energía eléctrica en flujo magnético y el flujo magnético lo vuelven a convertir a energía eléctrica, ¿vale? Y en ese proceso pues se pueden hacer distintas transformaciones. Eso es un transformador. Una bobina sirve para almacenar energía en formato de flujo magnético y un condensador pues almacena energía como carga eléctrica, ¿vale? Esos son los distintos elementos. Y luego tenemos las resistencias, que las resistencias no almacenan energía, únicamente disipan energía, que a veces parece una tontería, pero a veces obviamente también son necesarias. ¿Vale? Esos son los componentes pasivos, eso es lo que se llama componentes pasivos. Y luego, por otro lado, tenemos componentes semiconductores. Los componentes semiconductores se dividen en dos grandes partes, ¿vale? Los semiconductores no activos, como son los diodos, que es el elemento básico que permite rectificar, ¿vale? Un diodo, bueno, pues el diodo, los primeros diodos se inventan los diodos de vacío, como un tubo de vacío, a consecuencia del invento de la bombilla. Y lo inventa Fleming, un señor llamado Fleming, como el de la penicilina, pero con 2 M's, si no recuerdo mal, que lo que permite es decir que al principio, ahora se hacen con componentes semiconductores, pero al principio se hacían con válvulas de vacío. Claro, perdona que te interrumpa, que si alguien ha oído hablar de electrónica de válvulas o... esto es aparentemente es como una bombillita. A veces cuando vemos películas, alguna imagen de electrónica antigua, alguna radio, algún radiotransmisor, son como unas pequeñas bombillitas. O sea, lo que ahora sería el tamaño de una bombilla, lo que antes tenía ese tamaño, ahora integrados decenas de millones en el chip de... no tengo el orden de magnitud, pero varios decenas de millones integrados en tu móvil. Pues antes era una pequeña bombillita. Eso es lo que estamos hablando. Exacto, y además el invento del diodo de vacío, que es el primer invento de diodo, se consigue pues a raíz de una especie de fallo que daban las bombillas de Edison, que tenían un vacío dentro, ¿no? Bueno, el caso es que lo que permite el diodo es hacer una cosa que es pasar de una alterna que no tiene tensión media, que no tiene un valor medio, permite pasar a una tensión que sí que tiene un valor medio, ¿vale? Antes el valor medio era 0 porque la parte de alterna que iba por arriba y iba por abajo del 0 es la misma, entonces no tienes valor medio, pero con un diodo sí que puedes tener un cierto valor medio de tensión o de corriente.
Y gracias a eso, pues bueno, podemos empezar a hacer el primer paso o el paso más sencillo de pasar de una señal de alterna a una señal de continua, al menos el primer paso, ¿vale? Y esa es la base de funcionamiento y de la utilización de los diodos en electrónica de potencia básica. Luego lo que se usa también, pues se usan distintos tipos de transistores, ¿vale? Que transistor no es una radio, ¿eh? Esto, No, o sea, el transistor no es entiendo que una para la radio, es audiencia... el transistor. El transistor es un componente que es semiconductor hoy en día, que en tiempos era una válvula de vacío también, pero hoy en día son semiconductores, pues distinto tipo de elementos semiconductores, y al final, bueno, permiten hacer un control de la corriente que tenemos en un punto, ¿vale? Es decir, una corriente pequeña o una tensión pequeñita puede controlar una corriente grande o una tensión grande, ¿vale? Entonces aquí empieza ya un poco la política de control o de regulación, es decir, a base de una señal que va a ser una señal de control, que eso es algo también siempre importante en la electrónica de potencia, luego lo comento, pues a partir de una cierta señal de control tú puedes gestionar una corriente o una tensión. Y eso es el transistor. Realmente el transistor se inventa en el año 48, no se empieza a utilizar hasta más tarde como elemento de electrónica de potencia hasta los años 60. Realmente los primeros transistores se usaron pues efectivamente, ¿no? para hacer cosas como la radio a transistor, que se inventa por Raytheon a principios de los años 50, relativamente rápido desde el invento del transistor. Bueno, el caso es que se usan mucho transistores en electrónica de potencia y al principio no se usaban los diodos y los transistores como se usan hoy en día. Hoy en día mayoritariamente los transistores se usan en un sistema o en un modo que se llama conmutación, ¿vale? Que es, y los diodos también, que es ahora funciono, ahora no funciono, ¿vale? Como interruptor. Si no hay una parte lineal, proporcional. Sí, no hay una parte de ese control que yo decía de, bueno, con una señal pequeña yo estoy controlando como el paso de un grifo, ¿no? No. Ahora los transistores se usan o pasas o no pasas, ¿vale? Pasa energía o no pasa energía. Pasa energía, hay corriente o hay tensión. Hay corriente o hay tensión. Solo hay simultáneamente una de las dos cosas a la vez. ¿Por qué? Porque si tenemos en un dispositivo, en un transistor, simultáneamente tensión y corriente, tenemos pérdidas. Y claro, la electrónica de potencia se basa en hacer las cosas pues lo más eficientemente posible. Es decir, tú transformas energía tratando de no perder energía. Uh-huh. Si pierdes energía, la sueles perder en forma de calor, se te calienta todo el sistema, tienes que enfriarlo. A veces enfriar ciertos sistemas es complicado. Y lo que te conviene es hacerlo de la forma más eficiente posible. En electrónica de potencia se hablan de eficiencias del 98% y de este orden de magnitud. Es decir, solamente perdemos un 2% de las transformaciones en calor o menos, a ser posible. Entonces, claro, por eso nos interesa que los transistores o los elementos semiconductores no tengan simultáneamente tensión y corriente, porque si tienes simultáneamente tensión y corriente, tienes pérdidas. Entonces, eso es lo que vamos a evitar. Y eso es lo que la electrónica de potencia moderna intenta evitar. Y lo intenta evitar haciendo esas transformaciones de energía, intentando, pues ahora pasas, ahora no pasas, ahora pasas, ahora no pasas, ¿vale? Y con esos otros elementos que hay por medio que almacenan energía intermediariamente, pues yo almaceno aquí y luego almaceno allá y ahora te dejo pasar y ahora no te dejo pasar y en ese jaleo, ¿vale? Dicho así un poco desordenadamente, en ese es cuando conseguimos la transformación. Sí, has dicho de pérdidas de alrededor de un 2%. O sea, no lo tengo ahora mismo el dato en la cabeza, pero si volvemos a la primera transformación que nos hablabas de alterna en un transformador, ahí podría estar en el orden de un 10, un 15% o más, ¿no? Efectivamente, sí. O sea, depende, se ha mejorado también, ¿no? Pero efectivamente, en origen, las transformaciones no son nada eficientes, ¿no? Pero intentamos cada vez que se vayan haciendo transformaciones más y más eficientes y en general en los conversores AC-DC, en los conversores DC-AC y en los conversores DC-DC, pues se procura que en esos bloques de electrónica de potencia las eficiencias teóricas a día de hoy lleguen a ese 98% o similar.
Vale, entonces ya particularizando en lo que hacéis vosotros en Epic Power, os centráis en los convertidores DC-DC, continua a continua, ¿no? Correcto. Entonces, no sé si te atreves así sin una pizarra delante y sin que nos vean a decir más o menos cómo funciona, cómo hacemos esa transformación. Pues sí, como he comentado antes, ¿no? Gestionando la energía, vale, a ver, nosotros realmente lo que tenemos que hacer en las conversiones de CDC es cambiar niveles de tensión generalmente, ¿vale? Tenemos energía en un lado que puede tener unos valores de tensión, por poner un ejemplo, una batería de 48 voltios, ¿vale? Y en el otro lado del convertidor, pues podemos tener un valor de tensión industrial o podemos necesitar un valor de tensión industrial de 600 voltios, ¿vale? Lo 500 típico, que nos serviría para alimentar un motor gearless, un motor de imanes permanentes desde continua, por ejemplo, ¿vale? Motores de imanes permanentes, pues hay en la industria en montones de sitios. En la industria y en casi todos los edificios donde hay un ascensor suele haber hoy en día un motor de imanes permanentes, ¿vale? Entonces, bueno, nos interesa por un motivo el que sea intercambiar energía que está a 48 voltios a energía que está a 600 voltios. Y necesitamos hacer esa transformación. Entonces, allí, bueno, pues eso sería una etapa relativamente sencilla, por ejemplo, que hay distintas maneras de hacerlo y distintos inventores de hacerlo. Por ejemplo, pues eso sería un boost converter, se llama boost converter, por ejemplo, porque eleva la tensión, ¿vale? Y entonces, bueno, pues hay una serie de elementos intermedios de almacén de energía, condensadores, inductancias, y otros elementos que controlan cuándo intercambio valores entre unos y otros, y de esa manera consigo transformar la energía, o sea, entre los 48 voltios y los 600 que voy a tener al otro lado, ¿vale? Obviamente, la potencia va a ser la misma, ¿vale? Excepto lo que pierda por el camino, pero la potencia de entrada y la potencia de salida va a ser la misma. Es decir, tensión por corriente a la entrada tiene que ser igual a tensión por corriente a la salida. Estamos hablando de continua. Te decía sin pizarra porque a mí la electrónica potencia, cuando la estudié hace ya un tiempo, me gustó bastante, pero me costó un poco entenderla viendo el esquema eléctrico. A ver, corto aquí, abro aquí, se almacena en el condensador, entonces descarga por aquí, pero aquí el diodo está... Entonces, que es un poco complejo el ver por dónde fluye la energía en cada momento y ya te dibujas la onda y dices, mira, ya lo veo, ya veo cuál es el resultado. Sí. Pero bueno, a ver, una vez que tenemos ya más o menos descrito para qué es esto, ¿qué aplicaciones reales, qué aplicaciones industriales, ya has nombrado algunas, tienen estos convertidores de DC-DC? Sí, pues bueno, nosotros nos hemos especializado en un tipo de conversores de DC-DC que son los bidireccionales, es decir, que son capaces de hacer este intercambio en los dos sentidos, ¿vale? Yo intercambio, por ejemplo, de 48 a 600 voltios y de 600 a 48. Obviamente hay muchas más aplicaciones unidireccionales que bidireccionales, ¿no? Pero, por ejemplo, una aplicación, por ya acercarlo a lo que hacemos en nuestra empresa, pues lo que arrancamos haciendo, que era un sistema de recuperación de energía para ascensores. Nosotros tenemos un ascensor que es un motor que a veces usa energía y a veces frena y por tanto genera energía eléctrica, es un motor eléctrico, actúa como generador. Y entonces queríamos recuperar esa energía. Entonces cogemos la energía que genera el motor, la almacenamos. En ese caso la almacenábamos en unos elementos que no es una batería, que se llama supercondensadores, y que era lo que llevaban los Fórmula 1 hace años. El KERS de la Fórmula 1 iba por ahí. ¿Vale? Que es mejor. O sea, el supercondensador es un nombre que ya choca, pero KERS, ya meterle siglas y así ya... Ya mola más, ¿no? Sí, sí. Efectivamente. Bueno, entonces lo metíamos en supercondensadores y de los supercondensadores, cuando el motor lo necesitaba, sacábamos la energía y la volvíamos otra vez a valores del motor industrial, ¿vale? Entonces esa fue una de las primeras aplicaciones que nosotros hicimos. Algo similar o parecido estamos haciendo con baterías, es decir, poder alimentar motores industriales desde baterías de baja tensión y poder cargar esas baterías cuando el motor frena. Por ejemplo, ha habido una aplicación divertida que hicimos hace tiempo que es para poder convertir un velero a híbrido. Te sobra vela, ¿vale? Y entonces con la vela que te sobra mueves un motor eléctrico
ese motor eléctrico carga las baterías y luego puedes usar la carga que tienes esas baterías para con el mismo motor entrar a puerto sin necesidad de diésel, ¿no? Sino simplemente pues con la energía eléctrica. Y eso con el mismo sistema, para cargar y para descargar. Sí, un sistema que servía pues entre 600 y 48 voltios. Teníamos baterías de 48 voltios para almacenar en el barco y tal. Bueno, una aplicación que hoy en día pues está bastante de moda, el tema del hidrógeno. En el hidrógeno, los electrolizadores de hidrógeno realmente funcionan con continua. Entonces, bueno, y los paneles solares generan continua. Entonces, ¿por qué no generar hidrógeno directamente desde los paneles solares? Pues eso es otra de las aplicaciones. En ese caso es unidireccional. La energía únicamente va del panel solar al electrolizador, ¿vale? Pero el panel solar genera en unos valores de continua y el electrolizador pues necesita otros, ¿vale? Y entre medias tienes que poder controlar un poco el flujo de la energía. Otras aplicaciones, pues viceversa, ¿no? De fuel cells o de celdas de combustible, que puede ser hidrógeno, pueden ser otros, metano u otros, pues también sales en continua. Realmente lo que genera ese sistema es una tensión en continua. Todas las baterías funcionan en continua. Todos los distintos sistemas de almacenaje de energía son todos en continua, tanto las baterías de flujo de vanadio como las baterías clásicas de plomo o de litio, que son bastante más conocidas. Entonces, hoy en día hay muchísimas aplicaciones que requieren esa conversión, pues porque no tienes exactamente los mismos valores. Y en eso estamos, en eso está nuestra empresa. Bueno, pues tenemos sistemas de recuperación de energía en un robot que coge fresas en California, por ejemplo, temas de barcos, temas de electrificación de vehículos industriales, electrificación no solo de barcos, sino de otros sistemas. Obviamente, toda la electrónica que existe en un automóvil eléctrico es electrónica de potencia. Volviendo un poco a lo de los supercondensadores, porque la gente sí que está más habituada a oír baterías, tanto las clásicas de plomo de los coches como ahora las de litio están en todas partes, pero los condensadores son una alternativa, no para todos los casos, como siempre, para cada alternativa tenemos una solución concreta y que no valen todas para todo. La principal característica, si no me equivoco, de los supercondensadores es la carga potencialmente instantánea que tienen, ¿no? Las baterías tenemos un tiempo, una velocidad de carga y descarga relativamente lentas y que se penaliza también con el calentamiento y con el deterioro de la vida útil de la batería. Pero los supercondensadores tienen esta característica, ¿no? Que pueden cargarse muy rápido. Efectivamente, es una forma diferente de almacenar energía. Digamos que la batería, en el fondo, es un sistema químico, ¿vale? De almacenamiento de energía. Mientras que en el condensador, el almacenamiento de energía es un almacenamiento físico, ¿vale? Donde la energía que almacena un condensador es proporcional a la capacidad que tiene y a la tensión al cuadrado, si no me equivoco, ¿vale? A la tensión que en ese momento tiene entre sus bornas al cuadrado. Y bueno, esa es la capacidad depende de la capacidad del condensador. ¿Qué es lo que sucede? Que los condensadores normales tienen una capacidad muy pequeñita, microfaradios, milifaradios como mucho, cosas así. Entonces, realmente la capacidad que tienen de almacenar energía, pues no es muy grande. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede con los supercondensadores? Pues que los científicos y el mundo técnico ha conseguido desarrollar un condensador cuyo valor de capacidad es realmente mucho más grande, ¿vale? Estamos hablando de faradios, ¿vale? Cuando en general en el mundo de la electrónica se hablan siempre de microfaradios o nanofaradios. Entonces, estamos hablando de dividir entre 1 millón o entre 1.000 millones. Exacto. Entonces, en cambio, los faradios, los condensadores que se llaman supercondensadores, tienen una pinta pues parecida a lo que son las celdas de batería realmente, pero realmente la manera de almacenar energía es un almacenaje físico. Entonces, ¿eso qué ventajas tiene? Bueno, pues tiene la ventaja de que efectivamente la corriente con la cual tú puedes cargarlo, en teoría, es infinita prácticamente, ¿vale? Sin que el sistema, luego infinito no existe, pero pues sin que el sistema se deteriore. Entonces son muy útiles en aplicaciones de
gran potencia, es decir, de grandes corrientes. Y realmente, ¿cuál es la limitación? Pues la limitación es que la densidad energética que tienen sigue siendo malucha. Es decir, que si quisiéramos tener la misma energía que una batería de 12 voltios de coche, pues necesitaríamos un volumen y un peso enorme en supercondensadores. Entonces, no pueden sustituir a determinado tipo de elementos o no pueden sustituirlos todavía en cuanto a densidad energética. En ese aspecto no, pero sí que son muy útiles en aplicaciones de alto ciclado, ¿vale? Cosas que frenan y luego sacan, o sea, bueno, pues en un mete-saca rápido de Sí, energía. yo esto, el primer contacto que tuve con ellos fue en simulaciones con sistemas ferroviarios. Correcto. Bueno, precisamente fue en Zaragoza al final, no sé si se haría, pero que se estudiaba no tener catenaria en un tramo Se el hizo. tramo más urbano, pues no sé si mis estudios acabaron por ahí, yo no lo estaba haciendo Se no hizo recuerdo y la empresa que lo CAF estaba haciendo. probablemente. No, bueno, no recuerdo si para quién lo hacíamos era para la ingeniería o para... Bueno, pero estábamos haciendo estudios de qué capacidades tendrían que tener esos supercondensadores para hacer la carga y descarga y que aguantara, el problema era ese, como dices tú, que aguantara todo el tramo más de casco histórico con un volumen razonable y que pudiera solamente cargar en las paradas. Bueno, pues es una aplicación. Sí, lo que hacemos mucho ahora es hibridarlos. Hibridamos supercondensadores con otras tecnologías de almacenamiento, por ejemplo. De esa manera, pues tienes los beneficios de ambas cosas, ¿no? De las cargas rápidas o las partes iniciales del arranque o que requieren picos de potencia más grandes, pues puedes servirte de los supercondensadores y luego ya para un consumo más nominal o más prolongado, pues utilizas energía en baterías, por ejemplo. De eso, pues preservas la vida útil de las baterías y mejoras el retorno general de todo. Entonces sí que se aplican muchas veces en sistemas híbridos también. Bueno, pues no sé si quieres añadir algo más de la parte más técnica, tanto de la Sí, tecnología genérica como de lo que hacéis ahí en Epic Power. Sí que quiero añadir la importancia del control en la electrónica de potencia, ¿vale? Que no lo hemos mencionado. Pero obviamente para hacer todo esto y hacerlo bien hay que saber decirle a cada uno de los semiconductores, tú ahora funcionas, tú ahora no, ¿vale? Y hay muchos semiconductores a veces en los equipos de electrónica de potencia. Entonces, todo eso requiere un control del sistema que requiere pues una inteligencia del sistema que siempre sea pues la parte de control de la electrónica de potencia. La parte del control de la electrónica de potencia se suele hacer en sistemas embedidos, esos son pues microcontroladores que van metidos dentro de los propios equipos, por ejemplo, pues con una especie de software, no es software, lo llamamos firmware en la jerga, ¿no? Que es bueno, pues los programas y los algoritmos de control que permiten que los dispositivos se pongan en marcha cuando se tengan que poner y se paren cuando se tengan que parar, ¿no? Entonces, la parte de la electrónica y el control de la electrónica de potencia es una subdisciplina enorme y muy importante de la electrónica de potencia, no solo los componentes que pones juntos, sino cómo los controlas. Y bueno, hay mucha gente trabajando en eso y bueno, pues creo que era importante reseñar la gran parte. Es decir, hay ingenieros de electrónica de potencia que a lo mejor no ven un dispositivo en su vida o no tendrían por qué, ¿no? Que se pueden dedicar exclusivamente al control de la misma. Y que eso es clave para los avances que se están haciendo hoy en día. Bueno, y creo también, si no me equivoco, que no lo hemos nombrado, que sin electrónica de potencia no hay control de la velocidad en los motores de continua, que era una de las desventajas en sus inicios, ¿no? Si no podemos subir y bajar el nivel, bueno, se puede hacer con resistencias disipando energía. Sí, se puede hacer, o sea, todavía se puede hacer los sistemas con sistemas analógicos, pero bueno, hoy en día se hace todo con sistemas digitales, pero incluso aunque sean sistemas analógicos se consideran sistemas de electrónica de potencia, es decir, el control de los motores, que es una disciplina que se llama la mecatrónica, ¿no? Pues interviene una parte muy importante de electrónica de potencia. Todos, los motores de continua y los motores de alterna también. Bueno, pues ahora sí, si quieres añadir algo más de esta parte más técnica. No. Y si no, pues ya nos vamos a la parte más empresarial. Vale.
a mí me llamó la atención, como te comentaba, que un perfil de ingeniería y de universidad cambiase a otro de gestión y empresa privada. Entonces vamos a ir desgranando más o menos cómo fue eso. O sea, primero vamos a ver qué es una spin-off, que lo hemos dicho ya antes, qué es una spin-off. Vale, una spin-off universitaria, bueno, puede ser una spin-off dentro de otra empresa, pero en general se conoce como spin-off a las universitarias, al menos en España. Es una empresa que parte de la universidad, es decir, en la universidad se genera un cierto conocimiento y ese conocimiento, pues parte de la obligación que tiene la universidad es distribuirlo, hacer que se genere más conocimiento a través de ese conocimiento, y eso pues se hace habitualmente en base a publicaciones, ¿vale? La gente que está en la universidad pues publica sus trabajos de forma que otros científicos puedan utilizar esos trabajos pues para hacer los suyos, ¿vale? La rueda no se inventa, o sea, al final todos nos vamos apoyando en lo anterior. Pero otra de la parte o de las obligaciones que tiene la universidad es hacer algo que se conoce como transferencia de conocimiento a la sociedad. Entonces, esa transferencia de conocimiento a la sociedad, la universidad la hace de distintas maneras. Una de ellas es, pues bueno, haciendo colaboraciones efectivas entre universidades y empresas. Eso existe. Están las oficinas de transferencia. Exacto. Todas las no sé cómo se universidades llaman. tienen las OTRIs. OTRIs. Que es Oficina de Transferencia de La información. No sé, la verdad es que no. Pero bueno, que se trata esto de transferir el conocimiento. Se trata de transferir el conocimiento que se genera en la universidad y que, bueno, que no se quede en un cajón o que se pueda utilizar, ¿no? Y otra de los vehículos que tienen las universidades para transferir el conocimiento a la sociedad es generar empresas spin-off. Eso es una de las cosas que hicimos nosotros. Sí que me gustaría indicar que es cierto que en nuestro país, en España, la transferencia de conocimiento no ha estado muy valorada, ¿vale? Se ha valorado mucho los papers y las publicaciones y todo ese tipo de cosas, y la transferencia hasta hace pocos años, pues bueno, quien tenía transferencia o hacía transferencia, pues bueno, eso es porque las empresas te pagan y así ganas más dinero. Y perdona, que no sé si es abrir un melón aquí, pero o sea, no sé si influye también en conforme está montada la ciencia en España, que si no publicas estás muerta. Entonces, no sé si yo profesionalmente prefiero publicar un par de artículos en revistas de alto impacto para que luego, pues, primero se me tengan más en consideración y luego si tengo algún beneficio laboral mejor, pero meterme en transferir a una empresa, eso no me da el mismo rédito profesional. Correcto, así es. Y sigue siendo, lo han cambiado un poco, pero sigue siendo, ¿vale? Sigues teniendo que publicar, es la muerte. Publicas o mueres en la Universidad Española. Y entonces, claro, no se ha favorecido mucho la transferencia, o no excesivamente. Yo creo que, bueno, eso ahí se oyen vientos de cambio, se oyen, a veces más y a veces menos, se oyen algo de vientos de cambio y hay que decir que se ha cambiado y se ha mejorado un poco en el asunto. Pero bueno, ahí estamos. Creo que a nuestro país la asignatura pendiente de la transferencia es muy importante. ¿Y por qué es importante? Pues porque al final, pues no sé, nosotros somos una spin-off universitaria y de cero, de la nada más absoluta, pues hemos generado ya 15 puestos de trabajo. Tenemos a 4 becarios de la universidad aquí trabajando y formándose adicionalmente, 2 doctorados industriales que estamos en ello y bueno, y seguimos con un pie en la universidad. Tenemos proyectos OTRI abiertos siempre e intentamos hacer una electrónica que tenga valor añadido, que sea una electrónica que dentro de 2 días no venga nadie y te pueda hacer en masa, ¿no? Porque entonces vamos a perder toda la capacidad que tenemos si es solo a precio, pues chico, para ese viaje no estamos, no hace falta, ¿no? Sí. Entonces, nosotros queremos hacer una electrónica con valor añadido, y el valor añadido parte del conocimiento y parte de nuestra constante relación con la universidad. Entonces, en eso estamos muy orgullosos de haber generado esta empresa, y luego yo también estoy súper orgullosa, de las cosas más orgullosas en las que estoy, es de que se han generado desde la nada pues 15 puestos de trabajo de mucho valor añadido. ¿Que han de ser más en el futuro? Pues ojalá, sí, desde luego estamos creciendo y pronto vamos a contratar a más personas. O sea que queremos, ser una empresa de 50 personas por lo menos. Y
¿Y eso es valor para el país? Pues chico, yo creo que sí, ¿no? O sea, que de un conocimiento que puede haberse quedado en 4 papers y este señor es catedrático, pues que está muy bien y hace falta también. Bueno, pues hemos hecho otra cosa diferente, ¿no? Que es generar esta empresa. Pues la verdad es que sí, ya me alegro porque es algo que, o sea, yo he podido ver y que creo que no es un secreto, ¿no? La falta de esa conexión, a veces o se quejan, es que la universidad nos enseña cosas realistas, que eso también es otro debate, es decir, bueno, a ti te enseñan las bases teóricas y luego ya pues el mundo está ahí fuera, ¿no? Pero que puede haber ciertas desconexiones entre la vida real, profesional Pues y la universidad. es curioso que lo digas y me hace gracia porque yo desde que trabajo en Epic Power también, que siempre digo que es mi hobby, pero bueno, desde que trabajo en Epic Power y como sigo dando clase, los últimos 4 años, a pesar de mi duplicidad y tal, he conseguido una valoración docente como positiva destacada, que quiere decir que bueno, mis alumnos me valoran un poquito por encima del positivo normal, ¿no? Ya, pues hablando de la bidireccionalidad, tu transferencia de información también es bidireccional, ¿no? Sí, pues no sé, creo que soy capaz de transmitir mejor y dar mejor clases por el hecho de estar involucrada en un día a día muy real de la electrónica. Creo que sí, creo que ha favorecido no solo a, a eso, pero también creo que está favoreciendo a los que tienen en suerte o desgracia ser mis alumnos, no lo sé. Bueno, mira, lo he buscado, OTRI es Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación. Correcto, sí. Está muy mal Son que de no la- lo sepa, que no me acordara en este no, no, pero momento. Pero sí. son de las siglas que siempre se hablan como siglas, pocas veces el nombre entero. Y una duda que tengo yo acerca de las spin-off. ¿Cómo es la relación con la empresa? ¿La empresa tiene una participación accionarial o pone medios, pone recursos humanos? ¿Cómo es esa relación? Sí, hay dos vías, ¿no? La de que la universidad participa en el capital social de la empresa, ¿vale? Y eso tiene una serie de ventajas e inconvenientes. Y hay otra vía y es que la universidad no participa en el capital social de la empresa, entonces suele haber contratos de licencia o de royalties o cuestiones de ese estilo. ¿Por qué? Pues porque bueno, se considera que parte del conocimiento del que surge la empresa ha surgido en la universidad y que la universidad tiene que poder captar, ¿no? de la empresa pues es eso que ha aportado en origen, que ha sido el conocimiento inicial. Entonces, en nuestro caso tenemos un contrato de licencia de know-how con la universidad y es lo que, bueno, muchas spin-off tienen. Otros spin-off sí que la propia universidad participa en el capital social de la empresa y eso, ya digo, tiene una serie de implicaciones legales y de beneficios también. Imagino ser más farragosa la gestión, ¿no? Sí, depende un poco de los pactos que se propongan y tal. Eso ahí ya, bueno, ahí podríamos dar para Eso da otros parte. 7 u 8 podcasts, pero Sí. no. Bueno, pues hablarnos un poco de esa transformación que decías de los perfiles. ¿Cómo la has vivido tú? Porque no eres la CTO, o sea, no eres una directora técnica de producción o de desarrollo de la empresa, es la CEO, es la como directora general, ¿no? de la empresa. Entonces, de perfil de Bueno, ingeniera a gestión, ¿cómo lo has llevado? pues bueno, altos y bajos. O sea, divertido, siempre ha sido divertido. Aprender es siempre divertido, entonces se aprende mucho, ¿no? Siempre tenemos muchas anécdotas de, de cosas que te van pasando, ¿no? En el camino. Y yo me acuerdo, la primera de las anécdotas es que me fui con un compañero también de la universidad, con Stanis, nos fuimos a vender, ¿no? Y nos fuimos a... No había, o sea, un profesor universitario no ha vendido una escoba en su vida, ¿vale? No sabíamos vender nada, ¿no? Y nos fuimos a una empresa de ascensores en Barcelona, que era pues, una empresa de ascensores. Bueno, el sector del ascensor es un sector peculiar, ¿no? Pero es durillo en ciertos aspectos, ¿no? Es como muy tradicional y tal. Ujú. Y nos fuimos a una empresa pequeña, además, ¿no? De esas de toda la vida de Dios, a vender. Bueno, yo creo que cometimos absolutamente todos los errores, o sea, nos tenían que haber grabado para una formación Como futura en ejemplo. una escuela de comercial o de ventas, ¿no? Porque hicimos todo lo que no hay que hacer, o sea, lo hicimos, o sea, fatal, no dimos pie con bolo. Por supuesto no les vendimos. Entonces, bueno, pues yo creo que hay un camino muy largo por recorrer. Sobre todo el primero es el camino, más que el de la gestión, que al final la gestión es sentido común, sobre todo es
las ventas, por ejemplo, ¿no? O sea, nosotros aprender a vender nos costó. Luego aprender de finanzas también es importante, ¿no? Las finanzas, todo el mundo habla del emprendimiento, oh, qué bien, eres emprendedora y tal. Y digo yo, escucha, yo no soy emprendedora. Yo soy empresaria de polígono de provincias, ¿vale? O sea, emprendedora, bueno, también, ¿no? Pero eso es como, pues igual que uno es simpático, pues es emprendedor, ¿no? Es un poco como, va como en el carácter, ¿no? Sí. Pero yo no soy emprendedora, yo soy empresaria de polígono de provincias, siempre lo digo. Y eso es duro, ¿no? Eso es duro porque eso tiene unas implicaciones financieras curiosas que hay que saber manejar, ¿no? Y bueno, allí eso sí que también ha sido un reto. ¿Y qué te llevó a dejar esa, bueno, iba a decir comodidad, no sé, tampoco comodidad, pero de recibir ahí una nómina y dar tus clases de la mejor manera posible a decir, voy a complicarme un poco la vida con esto? Bueno, luego eso sí que va en el carácter, sí. Eso sí que es parte del carácter. Pues no sé, yo aquí mis compañeros dicen que es que me gusta mucho mandar, entonces que lo hice por eso. Quizás sea, no lo sé. Cada uno tenemos nuestras motivaciones. A mí lo que más me enorgullece es generar puestos de trabajo. Es una de las cosas que más me enorgullece, Sí que... la verdad. Y entre los dos... Que mis compañeros siguen diciendo que es porque me gusta mandar, pero cada uno tenemos nuestra visión. Ahora mandas sobre 15, ahora aspiras a 50, has dicho. Por lo menos, sí, sí. Bueno, y entre los dos campos ya hemos hablado más o menos las diferencias que hay. ¿Qué encuentras tú que es igual en los mismos campos? Tanto en el docente, universidad, como gestión en empresa privada. Bueno, pues al final yo creo que ser creativo es importante. Es decir, que si tú estás en la universidad y haces ciencia es porque tienes una capacidad de crear, ¿no? Eso es importante. Y que, bueno, a veces no se le ve el aspecto creativo a la ciencia y se le ve solo la parte de metodología, pero tiene un aspecto creativo que es importante. Y yo creo que en la empresa, por lo menos para ser una empresa como lo que nosotros queremos ser, es importante la innovación y ser innovador. Entonces, al final estamos hablando de lo mismo, ¿no? O sea, tienes que buscar en una serie de fuentes y nutrirte de ellas para decir, ahí va, eureka, si junto esto con aquello, porque tú nunca inventas de cero, nada sale de cero. No. Juntas esto con aquello y dices, ahí va, y si hiciera yo esto y si no sé qué. Entonces, bueno, aquí uno de tus fuentes son tus clientes, eso es muy importante. Y al final, bueno, pues el objetivo sí que es un poco distinto, ¿no? Aquí al final el objetivo, al final del día, es dar beneficios, ¿no? Tener beneficios. Aunque nosotros, nadie, ni los socios originales ni yo lo hacemos por dinero, porque no lo hemos hecho por dinero ni estamos aquí por el dinero. Pero obviamente eres una entidad con ánimo de lucro y al final del día tienes que poder pagar las nóminas y poder pagar el chiringuito y tener la persiana abierta. Y bueno, eso es importante, eso sí que es un cambio, ¿no? de paradigma. Sí, has dicho una cosa importante porque la innovación no es un destino, ¿no? Es un camino, o sea, porque lo que hoy es innovador, mañana está pasado, entonces tienes que seguir siempre constante en ello. Y lo que has dicho que yo que me ha resultado importante que es apoyarte también en tus clientes, que una de las ventajas que tiene una empresa pequeña como la vuestra es esa cercanía, ¿no? Entonces no sé hasta qué grado también hacéis personalización o en base a un problema particular de un cliente, pues ya establecéis un servicio, un producto que puede generalizarse, pero que esa comunicación tan directa os dé para incorporarlos como un departamento de escucha, ¿no? De decir, por aquí tenemos que ir. Total, o sea, totalmente cierto. Nosotros, nuestro comité de innovación se basa en las reuniones que existen entre comercial e ingeniería. ¿Vale? Es el comité de innovación es prácticamente ese, porque pues ahí se vuelca todo lo que oímos de los clientes y de las necesidades de los clientes, que en nuestro caso y en el tipo de empresa que somos, pues muchas son customizaciones, efectivamente. Y de allí, bueno, cómo podemos generalizar, ¿no? O si lo oímos en 3 clientes, pues a lo mejor decimos, ostras, pues esto a lo mejor hay que hacer un equipo estándar, ¿no? Para esto. Bueno, y ya por un poco cerrando ahí, ¿cuáles son las mayores dificultades que te has encontrado en el camino, aunque ya más o menos has dejado caer alguna? Pues eso sí, la reconversión de profesor universitario a vendedor, porque eso es la primera pieza clave, porque sin la primera cifra que son las ventas, no tienes una empresa, tienes otra cosa. Sí, además yo he conocido empresas con grandísimos productos, con grandísimos servicios, pero que no han sido capaces de vender.
Lo primero que tienes que aprender es a vender, eso es lo más importante. Eh, y eso sí que ha sido un reto, yo creo que el reto más grande que hemos tenido. También luego hemos ido incorporando perfiles que eran más adecuados y más afines y con más formación orientada a ventas. Además es que la venta en general yo creo que está como un poco denostada, ¿no? Es que ¿tú qué eres? Yo soy vendedor, yo soy comercial, todavía peor, ¿no? Parece que suena mal, ¿no? Y al final es clave, ¿no? Es clave. Y las empresas que somos empresas B2B o business to business, pues es que somos la mayoría de las empresas. O sea, la mayoría de las empresas no venden Danone o Heineken, venden cosas a otras empresas. Pues bueno, tenemos que ser capaces de dar confianza al cliente y eso ha sido para mí, yo creo, uno de los retos más difíciles de superar en todo este proceso. Y luego, bueno, pues ya el día a día, pues conseguir financiación, que no se te acabe el dinero, eso también es, bueno, los recursos humanos son también gestionar gente es también un reto importante en una empresa y gestionar, bueno, ahora se dice gestión del talento, retención del talento, bueno, todo eso, sobre todo cuando eres una empresa pequeña y tienes pocos recursos económicos, pues bueno, al final es un reto adicional, ¿no? Y esas han sido las cosas más difíciles. Es verdad que sí que hemos contado, eso sí que quiero recalcarlo antes de acabar, con ayuda de la universidad, en principio. La universidad nos ha ayudado en todo momento a seguir adelante y me gustaría recalcarlo porque la verdad es que con la Universidad de Zaragoza hemos tenido siempre una muy buena relación y mucha ayuda. Y luego es verdad que también, bueno, pues aunque las subvenciones darían para otros 2 podcasts o 3, pues bueno, también hemos sido capaces de conseguir, bueno, ayudas públicas que nos han ayudado a estar donde estamos hoy. Entonces eso, bueno, pues, creo que hay que reconocerlo. Pues, y ya como último tenía que preguntarte sobre los mayores aprendizajes o recompensas que te has encontrado en el camino. Y incluso te había visto en LinkedIn una frase que decías que la mejor parte de este trabajo es ver grandes personas todos los días. Cuantas más, mejor. Entonces, eso ya lo has dicho un par de veces, así que no digo nada nuevo. No es algo que es de lo que más te gusta, entiendo, de este camino. Sí, yo creo que lo que más me gusta es que hemos conseguido generar un entorno de trabajo, al menos todas las personas que están aquí ahora y los socios que somos y tal, que, o sea, venimos, o sea, nuestra felicidad, o sea, venimos súper felices a trabajar, ¿no? Y yo creo que esto pues es una suerte inmensa que muchas personas no lo tienen, ni a lo mejor lo tienen por qué tener, ni les interesa tenerlo, pero bueno, para nosotros ha sido uno de los objetivos, ¿no? Tener un lugar de autoempleo que nos dé alegría, que nos dé aprendizaje continuo, que es muy importante, y que sea relevante, ¿no? Nosotros creemos que, bueno, siempre lo decimos, ¿no? En nuestras redes, we believe in a DC Power Future, creemos que el futuro está en continua. Creemos que Edison perdió la batalla, pero quizás no la guerra, y que hay mucho margen, por supuesto seguirá habiendo alterna, eso está claro, pero que hay mucho margen de crecimiento para la atención en continua, la energía en continua, y que tenemos ahí un papel relevante que hacer y en ello estamos. Bueno, te iba a decir que al menos en el transporte la alterna gana, pero bueno, viendo también que hay transportes, o sea, hay grandes líneas, ¿no? Sobre todo submarinas, que también se hacen en continua, eso daría también para otro programa, pero bueno, que sí, que el mundo de la DC, de la corriente continua, tiene mucho que decir todavía. Sí, se está subiendo en tensión también, se está subiendo mucho en tensión en continua. Quizás efectivamente allí va a seguir siendo un nicho de la alterna que va a ser difícil de cambiar, ¿no? Pero en otros niveles, bueno, al final pequeñas, lo que se habla mucho ahora de comunidades energéticas y en eso nosotros estamos también colaborando y trabajando con algunas empresas, pues pequeños núcleos de 20, 30 casas generas, almacenas, compartes, ¿no? Eso quizás empiece a tener sentido hacerlo en continua. Muy bien. Pues nada, no sé si tanto en la primera parte técnica como ahora en la más empresarial y desarrollo de la empresa, si quieres añadir algo más o hacer énfasis en algo de lo que ya has dicho. Sí, que lo más importante para llegar hasta aquí ha sido el equipo, ¿vale? Que si no hubiera sido un equipo amplio de personas comprometidas,
crear una empresa productiva desde cero en España, por mucho que partíamos del conocimiento, hubiera sido imposible, ¿vale? Hay que tener en cuenta que nosotros industrializamos, es decir, nosotros producimos equipos, no solo hacemos ingeniería o no solo damos servicios, sino que sacamos equipos por la puerta, que como yo siempre digo, desalojan agua en la bañera, es decir, si los metes en una bañera, malo para el equipo, pero desaloja agua, ¿vale? Y que si no hubiera sido por el equipo alrededor, el equipo de Big Power, hubiera sido el equipo humano, hubiera sido imposible conseguirlo. Así que si alguien se dispone a emprender, sobre todo que busque gente, que busque equipo. Pues un equipo capitaneado por una mujer, y no quería hacer la referencia hasta ahora al final, y he dicho al principio que bienvenida otra vez porque Pilar es la primera persona que repite aquí en el podcast. Lo hizo en el capítulo 19, que era el de mujeres en ingeniería, en el que también estaba con María Villarroya, compañera suya en la Universidad de Zaragoza, y con Ana Requena, periodista especializada en género. Al hilo de aquel programa, pues me decía Pilar, a ver cuándo hablamos de temas técnicos, no sé cómo me dijiste, y digo, pues bueno, pues recojo el guante, porque la verdad es que cuando estuve revisando la página de Big Power me pareció muy interesante, y al ver el perfil también que decía de cambiar de dos ámbitos tan distintos, de universidad a empresa privada, pues me llamó mucho la atención. Me llamó la atención también la atención una frase de Alexia Putellas, que es la mejor futbolista del mundo, ¿no? Que en una entrevista en la radio decía: el día que me llamen a una entrevista y solo hablemos de fútbol, quiere decir que hemos alcanzado ya un poco de igualdad. Así que yo quería hablar hoy solo de fútbol. No sabes cómo me alegra. Y nada, la verdad es que ha dado incluso para dos. Hemos hecho uno en dos partes, podrían haber sido dos. Pero nada, me ha parecido muy interesante, y nada, pues si da para otro tercero, pues bueno, por aquí estaremos. Vale, pues te lo agradeceré la oportunidad, y muchísimas gracias por tus preguntas y bueno, por esta acción que estás haciendo de comunicación y de difusión, que creo que es muy importante. Vale, pues nada, muchas gracias. Hasta pronto. Venga, Álvaro, hasta luego. Y hasta aquí este capítulo 27 del podcast de la energía. Si te ha gustado, te sugiero que te suscribas. Si crees que a más personas les puede resultar interesante, me ayudaría mucho que lo compartieras. Y si lo que quieres es hacer una sugerencia, comentario, valoración o corrección, lo puedes hacer encontrándome en mi perfil de LinkedIn, Álvaro Peñarruiz Ramírez, o en la página y redes sociales de Podcastidae, y en Twitter con el hashtag #elpodcastdelaenergía. Ahora sí, nada más, un placer tenerte al otro lado, y te espero para el siguiente programa. Sé eficiente. Hasta pronto.